fin de los tiempos. Libro 2. La caída de Aldorf, por Chris Wright. Capítulo 10. El capitán Hans Blücher sintió el resquebrajamiento de la piedra antes de oírlo y se le heló la sangre en las venas. En las losas que había bajo sus pies aparecieron unas grietas del grosor del papel que se agrandaron progresivamente hasta adquirir la anchura de la hoja de una espada. «¡Seguid disparando!», bramó, recorriendo a trancos la andana de piezas de artillería. «Que ningún hombre abandone su puesto, o por las barbas de tal que le abriré la cabeza con mis propias manos». Las murallas de Carroburgo llevaban más de una hora aguantando el ataque sostenido del enemigo. Y en sus peores pesadillas, Blücher habría imaginado un ataque de esta magnitud. Parecía como si la tierra misma se hubiera levantado contra ellos, y en todas direcciones el bosque tronaba con el estrépito de pezuñas y de botas revestidas de hierro. Había comenzado a llover poco después de la irrupción del enemigo. Al principio no parecía más que una vulgar lluvia torrencial, pero muy pronto las gotas engordaron hasta que la batalla se desarrolló bajo un aluvión de proyectiles de barro. Todo quedó recubierto por una capa grasienta y resbaladiza que bloqueaba las ruedas de los cañones y hacía tambalearse y escurrirse a los hombres. Blücher se encontraba en el tramo sur de la muralla, al mando de la mayor parte de las piezas de artillería pesada. Los Hellblasters se hacinaban en el angosto parapeto con los grandes cañones, todos ellos bautizados en las fundiciones de Null, Grossbertha, Tonslingeren, Trollsvein. Estaban disparando sin parar desde la aparición del enemigo, escupiendo proyectiles a la horda y abriendo largos canales en las filas rivales. «¡Que Ulrich os maldiga a todos!», espetó Blücher, sin prestar demasiada atención a la ira de que Dios estuviera invocando, mientras estimulara a sus hombres para acelerar el ritmo de las descargas. «¡Recargad! ¡Están penetrando por la muralla exterior!». Los cañones de pólvora habían abierto una vasta brecha en el enemigo, pero apenas habían diezmado las masas asaltantes, que no mostraban el menor atisbo de miedo y trepaban por los cadáveres retorcidos de sus camaradas caídos, gritando y gorjeando con júbilo. La lluvia de barro debería haberlos entorpecido y devuelto por las paredes verticales del precipicio el lúgubre canal que quedaba como vestigio del Gran Reich, pero no parecía afectarles, y ellos seguían ascendiendo bajo el diluvio mientras el agua corría por sus rostros endurecidos. La artillería de Blücher estaba emplazada en la muralla interior, por encima del primer anillo de patios. Desde su posición elevada habían podido acribillar con morteros y balas de cañón al enemigo con absoluta impunidad, pero ahora daba la impresión de que los mismos cimientos de la fortaleza se tambaleaban bajo ellos. Blücher corrió hasta el borde del parapeto, rodeando la boca candente de Grossbertha con sumo cuidado para no tocar el metal, y se asomó para mirar abajo. Lo que vio le cortó la respiración. El lienzo de muralla había desaparecido. Estaba recubierto por bullente manto de extremidades y tentáculos. Atónito, Blücher estuvo a punto de perder el equilibrio. Tuvo que agarrarse al borde de la almena para no caerse. Solo unos instantes antes, todo el perímetro estaba guarnecido por compañías de arqueros y de arcabuceros, apoyados por el puñado de grandes espaderos que Aldred había dejado al partir en su infructuoso intento de socorrer Marienburgo. Había que reconocer que no eran muchos hombres, pero deberían haber aguantado más de lo que habían hecho. Ahora la parte superior de las murallas estaba plagada de toda clase de mutantes y de espantosos engendros demoníacos. También vio lo que quedaba de las tropas defensoras, atrapadas en una impetuosa ola de carne triturada, mutilada y absorbida por el revuelto mar verde y marrón. Las filas del enemigo
masas heterogéneas, hombres mortales en armadura y pieles apelmazadas, grotescas víctimas de la peste pertrechados con garfios y mayales, bestias de los bosques hinchadas hasta adquirir proporciones obscenas y con una voracidad nada natural. En medio de todos ellos destelleaba el contorno de demonios que gritaban y chillaban bajo el aguacero. No había manera de plantar cara a aquella ingente cantidad de asaltantes. Se movían como ratas, trepando los muros por las enredaderas y las zarzas. El suelo de piedra estaba cediendo, incapaz de soportar el peso, pero los monstruos continuaban ascendiendo, riendo alegremente mientras pisoteaban los cuerpos de los camaradas que caían. Invadirían el patio interior en cualquier momento, y cuando lo hicieran, la gran puerta de la torre no los entretendría por mucho tiempo, teniendo en cuenta lo rápida e implacablemente que habían demolido las murallas exteriores. «¡Dejad eso!», bramó Blucher, desenfundando la pistola y amartillándola. Al mismo tiempo se dio cuenta de que le temblaban las manos. Era capitán desde hacía 20 años y había sido soldado raso otros 10, de modo que estaba acostumbrado a las escenas y el fragor de la batalla. Sin embargo, nunca antes le habían temblado las manos. «¡Replegaos hacia las torres!». «No hay manera de detenerlos», pensó, mientras retrocedía por el parapeto en dirección a la torre que había en el otro extremo. «Todo habrá acabado en menos de una hora». A su alrededor, los hombres abandonaban sus puestos y huían hacia los últimos baluartes defensivos. Entretanto, las losas del suelo seguían agrietándose y haciéndose añicos, y los escombros salían volando en todas direcciones. La lluvia arreció, y sobre la ciudadela asediada comenzaron a caer goterones verdes. Blucher reprimió el impulso de echar a correr. Apenas lo separaban 20 metros de la puerta principal de acceso a la torre, ante la que ya se amontonaban artilleros que trataban de tirarla abajo para entrar. «¡En orden!», gritó, intentando transmitir sus instrucciones con una claridad que no existía en su cabeza. «Subid a la planta superior y formad en el gran salón». Ya casi había llegado. Ya podía sentir la sensación de seguridad que ofrecía la puerta. Pero entonces, justo cuando el último equipo de artilleros se había escabullido al interior de la torre, el suelo bajo sus pies explotó. Blucher salió disparado hacia atrás y aterrizó sobre la espalda tras volar varios metros. Aturdido, alzó la vista para tratar de averiguar qué lo había tirado. En el suelo de piedra del parapeto había un boquete por el que salía un chorro de barro y tierra. Algo enorme estaba excavando en la muralla para salir a la superficie y arrojaba escombros por el agujero como si fueran los juguetes de un niño. Toda esa sección de la muralla gimió y se inclinó sobre el patio de abajo. Blucher se agarró a una balaustrada de piedra para ayudarse a levantarse y apenas pudo mantenerse en pie mientras el mundo se tambaleaba y crujía en torno a él. La bestia salió al exterior tras excavar un túnel hasta el que había sido el emplazamiento de la artillería. Era gigantesca, un leviatán de tierra y cascotes con las dimensiones y el peso de una barcaza, desde cuyos enormes hombros caía una luz de escombros. Por un momento Blucher no tuvo nada a lo que apuntar la pistola, pues ante él solo veía una lluvia de tierra suelta y fragmentos de piedra. Pero entonces la bestia sacudió el cuerpo y se volvió hacia él. El capitán Blucher jamás había visto un monstruo tan grande. Era del tamaño del comedor de oficiales de su antigua plaza de armas, una criatura pavorosa de venas hinchadas y extremidades carnosas. Su cara, picada de viruela, era verde como un fruto podrido. Una cabeza diminuta sobresalía entre los hombros ridículamente musculados, recubierta de una saliva de color de la mantequilla y una tonta expresión sonriente. De sus vastos pulmones brotaba un grave y vibrante murmullo, y sus piernas despedían la fetidez de cacerolas usadas incrustadas en mugre. Blucher levantó la pistola
empuñándola con ambas manos para contrarrestar el temblor, y disparó. El proyectil acertó en el blanco e impactó en la frente de la criatura. El monstruo se quedó inmóvil y por un momento Blucher se atrevió a pensar que había acabado con él, pues un hilito de sangre corrió por el rostro del gigante. Vio que se tambaleaba rodeado por los escombros del túnel. Luego pestañeó ostensiblemente y sacudió la cabeza y volvió a sonreír. Blucher se apresuró a recargar la pistola. Buscó a tientas otra bala en la bolsa que llevaba en el cinturón. La sacó y la giró en la palma de la mano. El monstruo avanzó pesadamente hacia él, haciendo trizas lo que quedaba del suelo de piedra. Blucher se dio cuenta, completamente horrorizado, de que no había manera de detenerlo. Por muchas veces que disparara, los proyectiles no mellaban la gruesa piel de la criatura. Retrocedió, se apretó contra el borde del tambaleante parapeto y echó un vistazo por encima del hombro. La caída hasta el suelo era de 9 metros y el patio era un hervidero de tropas enemigas. Desde su posición veía cómo los ciudadanos de Carroburgo eran descuartizados por un enjambre de demonios que carcareaban y carcajeaban. Otros eran arrastrados hasta calderas llenas de un líquido en ebullición que les obligaban a beber, y mientras el corrosivo fluido les quemaba las entrañas, ellos no paraban de gritar y de hacer gárgaras. Los almacenes de pólvora explotaron con gran estrépito cuando el enemigo se apoderó de ellos, y los fragmentos acribillaron los muros de la maltrecha fortaleza. Ya había acabado todo. En apenas 2 horas, una de las guarniciones más antiguas y de las que más orgulloso se sentía el imperio había caído. Un sentimiento de vergüenza sustituyó el miedo que atenazaba a Blucher. No habían dado la talla, no habían luchado como se esperaba de ellos. El titán ya se abalanzaba sobre él. Blucher tiró la pistola y desenfundó la espada corta sin despegar los ojos del monstruo que se erguía ante él. Entonces vio 2 figuras, retorcidas y sentadas sobre los hombros de la bestia. Una de ellas vestía una túnica mugrienta y aferraba un báculo con campanillas. La otra blandía una guadaña. Ninguna de ellas parecía haberse percatado del capitán, pues ambas contemplaban ensimismadas la masacre que se estaba perpetrando por toda la ciudadela. «¡No acaba aquí todo!», gritó Blucher, empuñando la espada con toda la firmeza de la que era capaz. «El emperador se cobrará venganza. Sigmar protege a los fieles. El destino de los caídos es...». Un solo pisotón de la pezuña del monstruo interrumpió su diatriba y aplastó su cuerpo contra la piedra hasta reducirlo a un puré sanguinolento, mezclado con fragmentos de piedra pulverizada. Encaramado al hombro de Gurk, Ezrak se volvió hacia su hermano. «¿Has oído eso?», le preguntó. Otto estaba absorto en el frenesí de la batalla y ajeno a todo lo que estuviera fuera de su propio mundo de aniquilación. Sus ojos, rodeados de párpados enrojecidos, destellaban mientras contemplaba con deleite la magnitud de la destrucción que estaba teniendo lugar a su alrededor. «¿Si he oído el qué, hermano?», preguntó distraídamente. «Nada, no importa», masculló Ezrak, mientras ultimaba la siguiente fase del novicio diluvio, con la que pretendía arrancar los tejados de las torres y dejar sin amparo las últimas fuerzas defensoras que se refugiaban dentro de ellas. «Date prisa, Gurk. Destruye, aplasta, aparte, arranca». Gurk ladró con entusiasmo, demasiado embelesado por el júbilo de la destrucción para raspar siquiera los restos de su última víctima para llevárselos a la boca. Se volvió desmañadamente y enfiló dando tumbos hacia los pináculos de Carroburgo. Relámpagos verdes desgarraron el cielo e iluminaron las figuras titilantes de los demonios que pululaban por el aire. En todas direcciones sonaba una sinfonía de gritos, de crujidos de carne desgarrada y cajas torácicas partidas, y de chasquido de globos oculares arrancados de las cuencas bajo la tormenta. Se había ganado la batalla.
Ahora daba comienzo la auténtica carnicería. Amaneció otro día en Altdorf, tan húmedo y cargado de putrefacción como todos los anteriores. La corriente del Reik se había aquietado hasta cesar, y las aguas estancas bañaban ahora el borde de las calles del puerto. Los insectos se habían multiplicado en la inmunda superficie, y su zumbido podía oírse incluso por encima de los gritos de los comerciantes que estaban en los muelles de carga. Martak recorrió con paso resuelto las serpenteantes calles del mísero barrio, intentando no resbalar en el suelo recubierto de mugre. Las calles de Altdorf estaban llenas de porquería en el mejor de los casos, pero la lluvia incesante, la humedad, las plagas y la miseria las habían convertido en algo más parecido a ríos de lodo. La población, calada hasta los huesos y hambrienta, caminaba encorvada y temblando de frío por los márgenes, arrimada a los aleros de los tejados de las casas de zarzos y barro que goteaban continuamente. Para Martak, acostumbrado a la naturaleza y la libertad del gran bosque, el confinamiento y el hedor se le hacían especialmente duros. Hacía mucho tiempo que había renunciado a intentar acostumbrarse a ellos, de modo que había decidido emplear su agudo sentido del olfato en una tarea de investigación. No cabía duda de que los nauseabundos vientos que soplaban del norte traían la plaga, pero estaba casi seguro de que en parte también tenían su germen dentro de la ciudad. Todos los capellanes de Sigmar se pasaban la noche en vela, cantando para erradicar los contagios, y el hecho de que sus oraciones no hubieran surtido efecto hacía pensar que o bien el poder de la fe estaba perdiendo fuerza, o bien que estaba actuando un poder superior, o que ambas cosas estaban ocurriendo simultáneamente. No escaseaban los lugares donde buscar el origen de la plaga, ya que la ciudad de Sigmar estaba construida sobre un laberinto de callejones, pozos negros, almacenes y guaridas de ladrones, todos ellos sitios idóneos para la gestación de la putrefacción. Además, era imposible saber si solo se trataba de un lugar o de un centenar, a menos que se demoliera putrefacto ladrillo a putrefacto ladrillo en el barrio de los pobres. Ante él se levantaba el templo de Salia. Se había construido expresamente en el barrio más lúgubre y mísero de la ciudad vieja, y se alzaba como un rayo de sol en medio de apretados edificios de viviendas. Muy pocos habitantes de Altdorf podían presumir de no temer ser atacados o robados en las calles de aquel barrio, pero las hermanas de la diosa vivían con absoluta tranquilidad en el corazón de lo que era una pequeña ciudad sin ley. Todos los días se formaban largas colas de suplicantes desesperados en busca de una curación para la variedad de enfermedades que los afligían. Desde el fatídico comienzo de la peste, esas colas se habían cuadruplicado, y en estos días el templo estaba permanentemente rodeado por una muchedumbre de enfermos, con el rostro de color escarlata y lleno de ampollas. Cuando llegó a las inmediaciones del recinto de culto, Martak se abrió paso entre la multitud, apartándola con el báculo. La hermana Magritte, la hermana superiora de la orden en Altdorf, lo vio forcejeando con la aglomeración de gente, y su rostro severo adquirió una expresión de desaprobación mientras lo esperaba en lo alto de la amplia escalera de piedra. Cuando llegó junto a la hermana, Martak estaba sudando como un cerdo en pleno verano. «Decidme, hermana», dijo jadeando mientras se enjugaba la frente grasienta, «¿cómo podéis soportarlo?» «¿Soportar el qué?», preguntó Magritte. «El olor. Tampoco es que vos vayáis muy limpio». Martak se pasó un dedo por la barba apelmazada. «Cierto, pero ya sabéis para qué he venido». Magritte asintió con la cabeza. «Seguidme». Ambos cruzaron el patio atestado de gente y entraron en el espacio delimitado por una columnata. Al otro lado de la
las columnas había un claustro penumbroso a donde casi no llegaba el alboroto de fuera. Una fuente borboteaba en medio de un cuidado jardín clásico en el que se cultivaban hierbas medicinales. Martak se sintió como si hubiera entrado en otro mundo y respiró hondo. Todavía se percibía un leve rastro de corrupción en el aire, pero era mucho menos intenso que en la calle. «Es raro que uno de los vuestros venga aquí», dijo Magritte, mientras caminaba pausadamente por los caminos del claustro. «Los magos y los sacerdotes no siempre hemos tenido la misma visión del mundo». «Los tiempos están cambiando», repuso Martak, «y no soy un mago demasiado distinguido». «Sois el supremo patriarca». Martak se estremeció. «Vamos, ya sabéis que eso significa nada. El mariscal de la Reisward tiene a su disposición una docena de magos guerreros, mejores que yo». Magritte se detuvo y lo miró fijamente a los ojos. «Pero ellos no están aquí». No están aquí». Magritte se quedó pensativa y luego trazó un arco en el aire con una mano regordeta para abarcar el espacio que le rodeaba. «Ahora vivimos en una isla, una gota de agua clara en mitad de un mar de dolor. Cuidamos de ella y nos ocupamos de que no le falte de nada. Pero esto no durará eternamente. Acordaos de lo que os digo, mi señor. Todos los jardines se marchitan». «¿De dónde viene la enfermedad?», preguntó Martak. «Helvor solo tiene ojos para la muralla, los grandes cañones y las órdenes de caballería. Otea el horizonte desde el parapeto en espera de encontrar una señal del inminente ataque. Pero no ve lo que está pasando aquí mismo. ¿De dónde sale?». Magritte esbozó una tímida sonrisa. «Nuestros gobernantes son militares. ¿Qué esperabais?». La sonrisa se borró. «No puedo deciros de dónde procede la putrefacción. Hemos hecho indagaciones. La gente nos cuenta cosas mientras les vendamos las llagas y escuchamos sus lamentos». «¿Y no habéis averiguado nada?». «Procede de las cloacas, pero eso no os será de ayuda. Se extienden a lo largo de kilómetros debajo del suelo, y la guardia de la ciudad no envía a sus hombres a las profundidades de la ciudad». «Tal vez deberían hacerlo. Ninguno regresaría». Magritte lo miró con compasión. «No pasáis mucho tiempo en la ciudad, ¿verdad, hombre salvaje? Debajo de Altdorf hay cosas que permanecen como están desde los tiempos de los antiguos emperadores. Solo un necio se aventuraría en las entrañas de la ciudad». Martak se encogió de hombros y se rascó el cuello. «Los sabios no nos han ayudado mucho, así que quizás necesitemos a los necios». «En ese caso, llevad hombres armados», repuso Magritte, completamente seria. «Llevad compañías enteras, purificad los túneles con fuego. Si os acompañan un par de magísteres de la Orden Brillante, mucho mejor. Yo no me atrevería a pasearme por debajo de las calles sin la compañía de al menos un centenar de soldados». «¿Un centenar?», dijo Martak, mientras se regodeaba con la imagen de aquella mujer robusta y con abultada papada encabezando una expedición a las ocultas entrañas de Altdorf. «No creo que necesitara tantos». «Esto solo es el principio», le advirtió Magritte, reanudando el paso. Caminó arrastrando una mano por los arbustos de hierbas medicinales en los que apenas quedaban hojas por recolectar. «Nosotras percibimos su crecimiento. Salia, por siempre bendecida, nos responde a nuestras preguntas. Tenemos una hermana con un don, una joven de Burbat, con unas capacidades para la profecía y la sanación como yo no había visto nunca. Y ni siquiera ella oye nada ahora». «¿Por qué?». «No oye nada porque estampó la cabeza contra esa fuente que ve allí. Antes de que llegáramos a ella, ya había contaminado el manantial sangrando con su sangre. Se había vuelto loca, según me contaron. Había visto lo que se avecinaba y eso le había hecho perder el juicio». Dio la impresión de que Magritte estaba a punto de llorar de rabia. «Era tan poderosa, podría habernos ayudado mucho». Martak puso una mano fornida en el hombro de la hermana para detenerla. «Escuchad, tengo que hablar con el mariscal de la Reisward», dijo, intentando suavizar todo lo posible su vozarrón. «Le
Le contaré lo que me habéis dicho. Él dispone de hombres. Le diré que es necesario purgar las cloacas y le aconsejaré que no envíe partidas de menos de 100 de hombres, además de un par de magos de la Orden Brillante. De esto último me encargaré yo. Magritte asintió con una expresión de agradecimiento en el rostro. Si podéis hacerlo, será de enorme ayuda. Tenemos que recuperar la salud. Si el enemigo nos ataca ahora, estaríamos demasiado débiles para defender las murallas. Martak sabía que la hermana tenía razón. A pesar de que Helvor estaba ocupándose con resolución del millar de tareas que requerían su atención, no veía el aspecto fundamental de la situación. Aldorf no era un regimiento de la Reichswehr formado por hombres soberbiamente entrenados y en plenitud de condiciones, sino el refugio de los débiles, los harapientos y los menesterosos. No se le estaba ayudando y en la prueba final se pagaría un gran precio por ello. Supremo Patriarca, decidme una cosa, dijo Magritte, mirándolo con una expresión extraña en los ojos. Nos han dicho que el emperador regresará. Si él estuviera aquí me resultaría más fácil confiar en que esta tormenta pasará. Pero pasan los días y no llegan noticias nuevas. ¿Podéis decirme si hay alguna novedad? Martak la miró largamente. Tenían instrucciones estrictas de mantener la farsa de que Calfrance estaba de camino desde el norte a la cabeza de sus ejércitos, con Schwarzhelm a su lado. Helvor había insistido en que fuera así, por temor a que cundiera un pánico general al conocerse la noticia de su muerte. Martak comprendía su estrategia y los motivos que lo habían llevado a adoptarla. Sin embargo, no soportaba las mentiras. ¿Queréis saber la verdad?, preguntó con la esperanza de librarse de responder. La mirada de Magritte no vaciló en ningún momento. «Decídmela», respondió la hermana. «Necesito saberla». Martak recordó sus sueños. Cada noche que pasaba era más realista y en todos aparecía el emperador, solo y perdido en el ignoto norte. Entonces pensó en la joven hermana estrellando la cabeza contra la fuente de piedra por pura desesperación. Pensó en los rostros moribundos que había visto en la calle, desesperados por tener algo en lo que creer. Si los dioses los habían abandonado, ya únicamente se tenían los unos a los otros. En el fondo, tal vez las historias que contaban los generales de la ciudad eran tan válidas como las que en el pasado contaban los sacerdotes. «Regresará, hermana», dijo Martak, haciendo un esfuerzo para sonreír. «Él es el Imperio. ¿Cómo no va a estar aquí cuando más lo necesitemos?» Por todo el norte seguían ardiendo las hogueras de los campamentos. Un viento gélido recorría aullando las tierras devastadas, desde la conquistada Kislev hasta las provincias arrasadas de Osland y de Ostermark. Los asentamientos de los humanos en esos lugares ahora no eran más que laberintos de paredes semiderruidas y dinteles consumidos lentamente por el fuego. Los pobladores habían sido asesinados o esclavizados. Pavorosas criaturas cruzaban renqueando el lejano horizonte, algunas altas como torres de vigilancia y portando pesadas coronas de cuernos sobre unos cuellos bulbosos y arrogantes. Los truenos estallaban por todo el convulso horizonte, acompañados por las apenas perceptibles risas de dioses iracundos. El reino de los sueños estaba expandiéndose, como un cáncer en la estela de sus victoriosos ejércitos. La anarquía deformante del reino del caos progresaba por el reino de la naturaleza. Los ríos se secaban, se convertían en corrientes de sangre o bullían y despedían vapores venenosos. Los pájaros caían del cielo y deambulaban por la inmundicia, desconcertados, y las criaturas terrestres les brotaban alas que batían frenéticamente mientras correteaban presa de la confusión. Tras la gran victoria, Hefengen había quedado reducida a escombros. Los ejércitos del caos, una vez que los no muertos los dejaron en paz y con las fuerzas del imperio destruidas, habían dado rienda suelta a sus instintos y habían saqueado la ciudad y se habían aplicado con fricción en la tarea.
Muy poco quedaba ya, a excepción de las largas hileras de horcas y ruedas de tortura dispuestas a lo largo de la carretera del sur, cada una de ellas con el cadáver descoyuntado y retorcido de un desventurado defensor de la ciudad. El Rivenetz aún discurría teñido de rojo, aunque las matas de musgo y de enredaderas ya habían comenzado a formar una presa donde los márgenes llenos de sedimentos bloqueaban el paso del agua. Precisamente esa avidez por el saqueo era lo que lo había salvado. Había permanecido inconsciente durante un largo tiempo en la base de una pila de cadáveres putrefactos. La batalla se había desarrollado a su alrededor con la confusión y la indefinición habituales, y luego se había desplazado hacia el sur y se había concentrado en el preciado botín de carne fresca refugiado tras las murallas. Si el destino lo hubiera querido de otra manera, él habría sido pisoteado por miles de pezuñas que le habrían partido el cuello y aplastado la columna vertebral contra el barro. Pero el destino no le había dado completamente la espalda. Un paladín enorme y orondo lo había visto caer y había cargado hacia él para rematarlo. Una andanada de mosquetes había batido al paladín antes de que pudiera levantar el cuchillo, al mismo tiempo que liquidaba toda una partida de guerra de bárbaros que corrían a la carga. Sus cuerpos habían caído unos encima de otros hasta formar una sanguinolenta alfombra de carne sobre el barro. El cadáver del paladín le había salvado la vida, pues se había ocultado bajo su pesado y putrefacto cuerpo. Los vaivenes de la batalla la habían hecho pasar varias veces cerca de él, hasta que finalmente el ímpetu del ataque la había trasladado al sur, y nadie prestó más atención a los cuerpos de los muertos y de los moribundos que se dejaban atrás. Se despertó mucho tiempo después, cuando en las murallas de Hefengen aún retumbaban los gritos de los prisioneros y todavía no se habían saqueado las riquezas del campo de batalla. Empujó el cadáver todavía caliente para salir de debajo de él y gimió de dolor cuando le crujieron las costillas partidas. Le acometió una punzada de dolor de un brazo roto cuando se arrastró por el suelo. Había perdido el yelmo durante la espeluznante caída del cielo y por un momento pensó que también había perdido a Drachenhall, pero entonces vio la empuñadura de la espada asomando por encima de los brazos doblados hacia dentro de un orso muerto. Se puso en pie y caminó cojeando para recoger la espada. El espíritu del arma no dio muestra alguna de reconocerlo, pues el acero con inscripciones rúnicas permaneció apagado. Luego se dirigió hacia el norte, renqueando, consciente de los peligros y agradecidos por la fría penumbra de la noche que comenzaba a cubrir el escenario de la masacre. Encontró una zanja donde refugiarse, parcialmente oculta por las zarzas y por la que discurría un riachuelo teñido de sangre. Permaneció tiritando allí el resto de la noche, con los estridentes aullidos y chillidos de alegría de esos saqueadores como única compañía, sediento y sin embargo incapaz de beber. Karl Franz, el heredero de Sigmar, yació temblando en la inmundicia, escuchando el fragor de la agonía de Hefengen. Solo cuando el cielo de levante brilló con la mortecina luz del amanecer, reemprendió la marcha, confiando en que la resaca de las depravaciones de la noche anterior le daría cierta ventaja. Continuó hacia el norte y luego hacia el oeste para rodear la ciudad al amparo de la escasa maleza que aún quedaba. En los días siguientes esquivó la muerte una docena de veces. Estuvo a punto de ser descubierto en 2 ocasiones por patrullas de enemigos en armadura. Sus heridas se enconaban con el aire húmedo y se desmayó de hambre y de sed más de una vez. Se vio obligado a beber un agua negruzca que le hizo vomitar y a engullir grano en mal estado de los almacenes saqueados. Solo el amuleto, el sello de plata que colgaba del cuello y que el Magister Tarnus había imbuido de magia de manutención, lo mantenía con vida. En la
oscuridad de las gélidas noches notaba en el pecho el calor de las energías etílicas que calmaban en gran medida las heridas que amenazaban con acabar con él. En un par de ocasiones, cuando el dolor alcanzaba el punto álgido y la desesperación le dominaba, sintió la tentación de arrancarse el amuleto del cuello y tirarlo. Cuando la fiebre le atormentaba con visiones del señor vampiro carcajeando, oía voces que resonaban en los mismos delirios. «No mereces vivir. Te mataron y solo estás alargando la agonía. Renuncia, ríndete». Entonces se aferraba a la cadena con las manos sudorosas, con la intención de arrancarla, y solo la falta de fuerza se lo impedía. Apenas podía levantar los brazos, de modo que mucho menos era capaz de romper los eslabones. De modo que sobrevivía. Continuó caminando durante días aturdido por el dolor y la confusión, evitando de alguna manera las columnas enemigas que marchaban hacia el sur alrededor de él. Los propios contagios del enemigo se habían convertido en aliados, ya que la exuberante vegetación que brotaba por toda la tierra conquistada le proporcionaba protección. La recuperación fue lenta y dolorosa, pero el sutil poder del amuleto surtió efecto y su cuerpo regresó de las puertas de la muerte. Aún lo atormentaban los dolores y estaba tan débil como uno de sus enclencles súbditos campesinos, pero lo peor ya había pasado. Ya no le saltaron pensamientos de redención con los que la fiebre había emponzoñado su cabeza. Ya no se planteó eludir los peligros. Comenzó a recuperar la memoria, si bien de manera fragmentada, y con ella la seguridad. No se había producido ningún cambio sustancial. Seguía siendo el emperador. Estaba vivo. Su deber era luchar. Y entonces, por primera vez, Karl Franz dejó de preocuparse por la supervivencia y se centró en la idea de venganza.